Europa está formada por 43 países independientes y 6 territorios y posiciones mayores. Europa es la cuna de la civilización occidental y de la revolución industrial. La Unión Soviética, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia son las principales potencias económicas europeas. El continente presenta una de las mayores tasas de densidad de población, con 64.48 habitantes sobre kilómetro cuadrado. Sin embargo, tiene la menor tasa de crecimiento demográfico en el nivel mundial, con solo 0.09% anual. Europa física. Europa es el segundo continente más pequeño del globo, con una superficie de únicamente 10.498.502 kilómetros cuadrados. Desde cierto punto de vista, no es en realidad un continente, sino parte de la gran masa de tierra conocida como Eurasia. Cerca del 56% de su territorio se localiza por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, y apenas 7% presenta altitudes superiores a los 1000 metros. El relieve alcanza su mayor altitud hacia el norte con los montes escandinavos y al sur con los Alpes, los Cárpatos, los Pirineos y los Balcanes. Europa cuenta con 5 grandes penínsulas: la escandinava, la ibérica, la itálica, la balcánica y la de Jutlandia. Asimismo, presenta numerosas islas. Entre las más grandes se encuentran las británicas, Islandia, Cerdeña, Sicilia, Córcega y Creta. Puerto de Aarhus. El puerto de Aarhus está situado en la península de Jutlandia, segunda ciudad después de Copenhague. Tiene cerca de 300.000 habitantes, aunque la región es de casi 800.000. Este puerto industrial es el puerto de contenedores y de carga a granel más grande de Dinamarca, con una extensión de mercado del 60%. Este puerto exporta a diferentes países, como lo son Alemania, Suecia, Noruega, Estonia y Rusia, e importa desde países como Finlandia, Estonia, Suecia y Noruega. Este puerto transporta anualmente 7.6 millones de TEUs. Puerto de Algeciras. El puerto Bahía de Algeciras es un tipo de puerto situado en el sur de Andalucía, España. Se compone de numerosas infraestructuras marítimas diseminadas a lo largo de toda la Bahía de Algeciras. Dispone de 2 muelles, uno de 650 metros de longitud de embarque y 18.5 metros de calado, y otro de 550 metros y 17.5 metros de calado. La geografía del estrecho de Gibraltar obliga a que muchas de estas líneas marítimas pasen a unas millas del puerto, por lo que es el punto donde menos se tienen que desviar estos barcos para los labores de transbordo. Fue inaugurado en el año de 1894. Este tipo de puerto es un tipo de puerto de interés general. Transporta mercancías como contenedores, graneles líquidos y sólidos. El manejo de contenedores en el puerto es mayoritariamente de transbordo entre los barcos de las líneas marítimas que unen Asia con América y Europa y África con Europa. Los países a los que exporta son México, Italia, Costa Rica y España. Los países que importan son Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia. Mueve un total de 4.547.654 de contenedores al año. El puerto de Amberes, en Bélgica, situado en el corazón de Europa, accesible a los barcos Capesize. Amberes se sitúa en el comienzo del estuario del río Escalda. Este estuario es navegable por barcos de más de 100.000 toneladas hasta 80 kilómetros hacia el interior. Su ubicación tierra adentro hace que el puerto goce de una ubicación más central en Europa que la mayoría de los puertos del Mar del Norte. Los muelles de Amberes están conectados con el interior por ferrocarril, vías fluviales y carretera. Como resultado, se ha convertido en uno de los mayores puertos de Europa, clasificándose segundo tras el puerto de Róterdam por carga total transportada. Es un puerto de tipo petrolero, comercial e industrial. Productos que principalmente transporta son grava, madera, grano, líquidos, petróleo, crudo, químicos y fertilizantes. Los principales países con los que importa son Venezuela, Francia y México, y con los que exporta España, Bolivia, Chile y Madrid, transportando una cantidad anual de 8.400.000 TEU.
El puerto de Barcelona es un puerto marítimo español situado en el noroeste de la península ibérica, junto al mar Mediterráneo. Está gestionado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, perteneciente a Puertos del Estado. El puerto de Barcelona se puede dividir en 4, que son el puerto comercial, que cuenta principalmente con carga contenerizada, el puerto ciudadano, que es con cruceros, ferries, zonas de ocio, y el Port Bell, el puerto energético y el puerto logístico. Es el mayor puerto del Mediterráneo que cuenta con tráfico de crucero y es el cuarto del mundo que solo está por detrás de los puertos del Caribe. Es de tipo comercial y turístico, que exporta carga contenedora y tiene una gran entrada a cruceros. Sus exportaciones son a Rusia, Turquía, Argelia, Sudáfrica, Singapur y México, y sus importaciones son a Colombia, Brasil y Florida. Bremen. Bremen está conformado tanto por el puerto de Bremen como por el puerto de Bremerhaven. Ambos puertos sirven al centro industrial ubicado en Bremen. El propio puerto de Bremen está ubicado en las riberas del río Weser a unos 70 kilómetros del Mar del Norte. Este puerto se especializa en el manejo de contenedores y automóviles. El puerto de Bremen exporta a diferentes países como Colombia, Jamaica y Panamá, e importa desde Panamá, México, Amberes y Chile. Este puerto mueve anualmente 3 millones de teus. Puerto de Cagliari. El puerto de Cagliari, en Italia, está situado en el Golfo de Cagliari, delimitado por el Cabo Cavonaria y el Cabo Pula. Este puerto es muy importante para la ciudad y junto a él encontramos la estación de autobuses y la de trenes, lo que facilita la comunicación con el resto de rincones de la isla. Desde aquí se disfrutan de unas vistas preciosas, a un lado la ciudad de Cagliari y al otro las montañas hacia el mar, un bonito horizonte. Este puerto es de tipo comercial, transporta productos como cerveza, muelles, algodón y carga refrigerada. Los países con los que exporta son Nueva Zelanda, todos los países de Centroamérica y Dinamarca. Los países que importan son Colombia, Bélgica y Australia. Actualmente se mueven en el puerto 68.7 millones de teus al año. El puerto de Felixstowe, ubicado en Ipswich, Suffolk, es el más concurrido del Reino Unido. Es un puerto de contenedores que trata con el 35% de la carga de contenedores del país. Fue desarrollado tras el abandono de un proyecto para un puerto de aguas profundas en el Thames Mapping. En 2005 fue clasificado como el puerto de contenedores más activo número 28 en el mundo y la sexta más ocupada de Europa. El puerto manejó 3.3 millones de unidades de 20 pies equivalentes de tráfico en 2007, un aumento de 10% en 2006. El puerto cuenta con 2 terminales de contenedores principales, Trinidad y Langard, así como una terminal de transbordo rodado, Zurich. Ya he mencionado antes que siendo un puerto de tipo contenedor, los productos que transporta son refrigerados, petróleo, derivados del petróleo, automóviles y turbinas de gas. Sus principales países importadores son Portugal, Finlandia, Rusia, los países bálticos y el continente africano. Y los principales exportadores son Glasgow, Estados Unidos, China, Japón y el resto de Asia, transportando una cantidad de 2.3 millones de TEU al año. El puerto de Hamburgo es un puerto y bahía de aguas profundas sobre el río Elba que desemboca en el Mar del Norte. Es llamado la Puerta del Mundo de Alemania y es el mayor puerto de ese país y uno de los mayores del mundo. Su localización es naturalmente aventajada y crea un lugar ideal para un complejo portuario, con depósitos e instalaciones para transbordos. También el régimen de puerto libre es muy favorable para utilizar esta vía de entrada y salida de mercancías. Es uno de los primeros puertos en el mundo por el volumen de manejo de contenedores que este posee. Es de tipo comercial, turístico y petrolero. Exporta lo que son productos de refrigerado, granel y tiene una gran entrada a buques cruceros.
Sus exportaciones son hacia Asia, China, Chile, Panamá, Los Ángeles y Barcelona, y sus importaciones son a Panamá, Singapur, Hanaquén y América. El puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa. Se encuentra ubicado en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. En 2012, Rotterdam fue el sexto puerto más grande en términos de toneladas de carga, cubriendo una superficie de 105 kilómetros cuadrados. El puerto se extiende a una distancia de 40 kilómetros que se proyecta hacia el Mar del Norte. Rotterdam se encuentra en una posición estratégica, un punto de confluencia del Rin y el Mosa. Esta situación ha convertido a la ciudad en un nudo de comunicaciones que canaliza el intercambio de mercancías entre Europa y el resto del mundo mediante enlaces fluviales, de carretera y ferroviarios, y sobre todo marítimo. Es un puerto de tipo comercial que transporta carga refrigerada, mercancía a granel, productos químicos, carga seca, vehículos y carga general. Importa con los países de Reino Unido, Irlanda, Bélgica y la península ibérica, además de exportar con Alemania, la República Checa, Italia, Polonia, Francia, China y el resto de Asia, con una cantidad anual de 11.8 millones de TEU. El puerto de Valencia. El puerto de Valencia se encuentra ubicado a 0 grados 18.1 minutos de longitud oeste y 39 grados 26.9 minutos de latitud norte, coordenadas referidas al faro del puerto. La superficie total del puerto en el año 2014 fue de 5.603.186 metros cuadrados. Actualmente, el puerto de Valencia ofrece 13.232 metros de línea de atraque distribuidos en 15 muelles. El puerto de Valencia dispone de 2 muelles que permiten el atraque de buques de hasta 300 metros de eslora y otros 3 muelles para aquellas naves con más de 300 metros de eslora. Es un tipo de puerto pesquero, industrial, comercial y de pasajeros. El puerto de Valencia dispone de instalaciones especializadas de alto rendimiento para todo tipo de tráfico: terminal pública de contenedores, terminales polivalentes, terminales de automóviles y carga rodada, terminal de pasajeros y cruceros turísticos y terminales para graneles sólidos y líquidos. El puerto de Valencia canaliza el tráfico de todos los sectores de la economía. Entre sus clientes destacan los sectores de la construcción, cemento y clínker, azulejos, mármol, etc., energéticos, gasóleo, gasolina, carbones, etc., químico, automóvil, mueble y madera, textil, calzado y maquinaria. Exporta con los países de China, Italia, Estados Unidos de América y Argelia. Los países que le importa son Arabia Saudita, Turquía, Australia y Estados Unidos de América. Mueve una cantidad de 3.308 millones de TEUs al año.